Si se queda hasta el final de esta historia, descubrirá por qué a veces hay que tocar el suelo para aprender a mirar al cielo. Y tal vez, como Iván, usted también descubra algo que no sabía que estaba buscando. El balde rodó por el mármol con un golpe seco. El agua sucia se deslizó como una mancha de vergüenza frente al ascensor principal. Iván ni siquiera se detuvo. Con paso firme, ajustó el cuello de su abrigo y soltó. Sin mirar atrás. ¿No hay otro momento para limpiar? La mujer, de cabello gris recogido y rodillas húmedas, simplemente asintió. No dijo nada. No hizo gestos. Solo siguió recogiendo los restos de dignidad que aún flotaban en el suelo. Detrás del mostrador, una joven con uniforme de pasante cerró su cuaderno. Nadie se movía. Nadie hablaba, menos Iván. Él subió al ascensor como si nada hubiera pasado, pero en el segundo piso, tras el cristal ahumado de una oficina cerrada, alguien había visto todo. No un asistente, no un guardia, una mujer elegante, de traje sobrio y mirada firme, que no solo conocía a Iván, sino que llevaba años esperando volver a cruzarse con él. Si se queda hasta el final de esta historia, descubrirá por qué a veces hay que tocar el suelo para aprender a mirar al cielo. Y tal vez, como Iván, usted también descubra algo que no sabía que estaba buscando. Iván Montero cruzó las puertas de la torre de cristal con el mismo aire de superioridad con el que lo hacía cada mañana. El vestíbulo, impecable como siempre, relucía bajo la luz natural que se filtraba por los ventanales. Con su traje azul entallado y su maletín de cuero italiano, caminaba como si el mundo le debiera algo. No saludó al recepcionista, ni al portero que le abrió la puerta, y ni siquiera miró a la joven que le ofreció café en la entrada. Su atención fue directamente a la escena que le molestó profundamente. Una mujer arrodillada, trapeando el suelo justo frente a los ascensores. Frunció el ceño con desagrado. Y sin detenerse del todo, murmuró con suficiencia. ¿No podrían hacer esto cuando no hay gente importante entrando? La mujer, vestida con un overol azul y guantes de látex, apenas levantó la vista. Sus movimientos eran pausados, firmes. Estoy por terminar. Disculpe. El inconveniente dijo con voz serena. Pero esa serenidad, lejos de calmarlo, lo irritó más. Inconveniente, dice. Lo que es un verdadero inconveniente es el olor a químicos baratos, replicó, acercándose más. ¿Y tú? Mírate. Pareces sacada de una película de los años 50. Esto es ridículo. La mujer mantuvo la mirada fija, sin responder, lo que a Iván le pareció una insolencia. En un gesto impulsivo, levantó el pie y pateó con fuerza el cubo de agua. El líquido sucio se derramó sobre el uniforme de la mujer. Le salpicó el rostro y los brazos. Un silencio incómodo invadió el vestíbulo. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el goteo del trapeador cayendo al suelo mojado. Ahora sí estás a juego con el piso. Asquerosa añadió con una sonrisa torcida, girándose con arrogancia mientras caminaba hacia los ascensores. La mujer no dijo una sola palabra. Se sacó un pequeño pañuelo del bolsillo y, con movimientos tranquilos, se limpió el rostro. Luego, sin mirar a nadie, volvió a su tarea como si nada hubiera pasado. Lucía Ortega, una asistente de administración, que había presenciado la escena desde el mostrador, se acercó discretamente. ¿Necesita una toalla?, preguntó con voz baja, casi avergonzada. No se preocupe, respondió la mujer, con una frialdad serena. Todo lo que empieza con arrogancia, termina con lecciones. Lucía no entendió del todo esa frase, pero la guardó en la memoria. Había algo en aquella mujer, algo en su postura, en su mirada contenida que no encajaba con una simple limpiadora. Mientras tanto, Iván se perdía entre las columnas del vestíbulo, orgulloso de haber puesto en su sitio a alguien que, según él, no merecía ocupar ese espacio. Lo que no sabía era que, desde una oficina en el segundo piso,
Alguien lo había estado observando atentamente. Las cámaras de seguridad también habían registrado cada segundo de lo ocurrido. Y aunque Iván estaba acostumbrado a pasar por encima de los demás sin consecuencias, esa mañana algo había cambiado. En la torre de cristal, los suelos brillaban, pero no todos los reflejos devolvían lo que uno quería ver. Don Eugenio Montero terminaba de ajustar los últimos detalles sobre la mesa ovalada del piso 42, donde tendría lugar una de las reuniones más importantes del trimestre. Los ventanales ofrecían una vista majestuosa de Madrid, bañada por una luz clara de final de mañana. El ambiente estaba impregnado de tensión ejecutiva, documentos organizados, vasos de agua alineados y murmullos contenidos entre los directores sentados ya en sus lugares. Todos esperaban la entrada de la figura que, por nombre y herencia, se suponía ocuparía pronto una posición central en la empresa. Iván Montero. Iván apareció a tiempo. Impecable como siempre. Se detuvo un momento frente a una columna pulida, acomodó su corbata azul marino y esbozó una sonrisa de autosuficiencia. Hoy es el día en que demuestro que ya estoy listo para liderar, se dijo a sí mismo. Pero en cuanto atravesó la puerta de cristal de la sala de juntas, la sonrisa se congeló en su rostro. Su mirada fue directa hacia el asiento principal de la mesa. Y allí, sentada con porte sereno y elegante, se encontraba la misma mujer que horas antes había empapado con agua sucia en el vestíbulo. Vestía ahora un traje de ejecutiva oscuro, sobrio pero distinguido. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. Y su expresión, lejos de ser de rencor, era de observación calculada. Al lado de ella, don Eugenio, serio, sin el mínimo rastro de cordialidad habitual. Iván dio un paso en falso. Los ejecutivos lo miraban de reojo. Su voz, que normalmente resonaba con fuerza, salió apenas como un susurro. ¿Qué hace ella aquí? Don Eugenio se puso de pie lentamente. Ella es doña Carmen Valverde, heredera del consorcio Valverde y desde hoy, socia mayoritaria de nuestro grupo, anunció con voz firme. Vino a conocer el terreno y también a observar el tipo de liderazgo que representa a la nueva generación, añadió, sin apartar la mirada de su hijo. Iván sintió que la sala entera se inclinaba bajo sus pies. Un nudo se le formó en la garganta. Miró a Carmen, buscando una chispa de compasión, pero lo único que encontró fue una frialdad elegante. Ella cruzó las piernas lentamente, mirándolo a los ojos con una media sonrisa. Gracias por mostrarme con tanta claridad cómo se manejan las cosas aquí abajo. Nadie se atrevió a intervenir. El silencio era tan denso que se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. Iván tragó saliva. Algunos miembros del consejo evitaban su mirada. Otros, claramente incómodos, jugaban con sus bolígrafos. Don Eugenio, aún de pie, se dirigió a su hijo con una frase que, sin levantar la voz, lo derrumbó más que cualquier grito. Acabas de humillar a la mujer que puede decidir tu futuro aquí. Iván abrió la boca, pero no encontró palabras. Su lengua era una pieza de mármol. Fue un error. Yo no sabía quién era usted, logró decir, apenas audible. Carmen no alzó la voz. Solo arqueó una ceja. ¿Y si hubiera sido solo una limpiadora? ¿Tu actitud habría sido aceptable? La pregunta cayó como una losa. No era realmente una pregunta. Era una sentencia. Don Eugenio se acercó lentamente y, sin decir nada más, le retiró el gafete de acceso. Estás suspendido indefinidamente. Te aparto de toda reunión, proyecto o decisión. Miró a Carmen, como si buscara su aprobación. La decisión final es tuya, dijo. Iván no sabía dónde poner las manos, ni los ojos. El hombre que había entrado sonriendo se había convertido en un espectro pálido, desorientado. Carmen se levantó, recogió sus documentos y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo un instante y, sin mirar atrás, pronunció en voz baja: todo lo que empieza con arrogancia termina con lecciones. Durante semanas, Iván Montero desapareció del mapa. Cerró sus redes sociales, dejó de frecuentar los restaurantes de moda
y no se le volvió a ver en los pasillos de la Torre de Cristal. Algunos empleados rumoreaban que se había ido al extranjero. Otros pensaban que su padre lo había exiliado a alguna oficina menor en Valencia o Bilbao. Pero la verdad era más silenciosa y más cercana. Una mañana de lunes, cuando la ciudad aún se desperezaba entre cafés humeantes y autobuses escolares, un hombre con uniforme gris y caja de herramientas entró por la puerta trasera del edificio. Llevaba una gorra baja. Andaba con la cabeza gacha y no saludó a nadie. Subió por la escalera de mantenimiento, revisó los sistemas de ventilación, cambió bombillas en los pasillos y ayudó a los técnicos de seguridad a ajustar los paneles eléctricos del piso subterráneo. Nadie lo reconocía. Y si alguien lo hacía, prefería callar. Era Iván. No había firmado contrato. Había pedido trabajar como técnico de apoyo. Sin nombre en la placa. Sin privilegios. Sin beneficios. Solo quería estar allí. Observar. Entender. Día tras día, cargaba cajas de papel para el archivo, limpiaba conductos de aire. Escuchaba conversaciones entre empleados de mantenimiento y tomaba café solo en la esquina trasera del bar del edificio. Nadie lo interrumpía. Nadie le rendía cuentas. Pero había ojos que sí lo veían. Lucía Ortega, la asistente que le había ofrecido una toalla a Carmen semanas atrás, fue la primera en reconocerlo. No dijo nada. Solo lo saludaba con un buenos días neutral y le dejaba una taza de café con leche en el mostrador cada martes. Carmen, en cambio, no lo saludaba. Lo observaba desde lejos. Lo vio agacharse para recoger unos documentos que se le cayeron a una becaria. Lo vio sostener la puerta del ascensor para una señora mayor. Lo vio limpiar sin quejarse una mancha de pintura que nadie quería tocar. Pero no intervino. Hasta que un día, Iván entró a la sala de archivo para buscar unas lámparas de repuesto, y en una de las estanterías altas, una caja polvorienta cayó al suelo. Al abrirla, entre carpetas amarillentas y papeles desordenados, encontró algo que no esperaba. Una fotografía antigua, en blanco y negro, un poco desvaída. En la imagen, su padre, don Eugenio, aparecía mucho más joven, con cabello ondulado y bigote fino. Sonreía mientras abrazaba a una mujer de ojos oscuros, con el cabello recogido y una blusa blanca sencilla. Detrás de ellos, un letrero. Café del Príncipe. Plaza de Canalejas. Iván sintió que el aire se detenía. La mujer en la foto era Carmen. Más joven, más dulce, pero inconfundible. Se sentó en el suelo, aún con la caja de herramientas entre las piernas, y sostuvo la fotografía entre los dedos como si quemara. Por primera vez en muchos años, las piezas comenzaron a encajar. La forma en que Carmen había mirado a su padre en la sala de juntas, el modo en que Eugenio había guardado silencio y la serenidad con la que ella le había hablado, sin rabia, pero con una autoridad inexplicable. Esa noche no volvió a casa de inmediato. Caminó sin rumbo por el centro de Madrid, bajo las luces tenues de los faroles y el eco lejano de guitarras callejeras. Terminó, sin planearlo, en la Plaza de Canalejas, frente a la fachada renovada del Café del Príncipe. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café solo. Miró el mural pintado en el fondo, el mismo que aparecía en la fotografía. Y entonces, como si el pasado lo alcanzara por fin, murmuró: ¿por qué nunca vi esta foto antes? A la mañana siguiente, Iván subió al despacho de su padre con pasos lentos, casi temerosos. Llevaba la fotografía entre las páginas de una carpeta vieja, como si ocultarla entre papeles pudiera restarle peso a lo que representaba. Tocó la puerta sin fuerza, y la voz grave de don Eugenio le dio paso. El despacho era el mismo de siempre. Paredes cubiertas de madera, estanterías con libros de derecho y economía, una maqueta de la Torre de Cristal en una vitrina de cristal. Eugenio estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Se giró con lentitud, sorprendido de ver a su hijo después de tanto tiempo. ¿Necesitas algo?, preguntó, con voz seca.
Iván se acercó sin responder. Sacó la foto y la colocó sobre el escritorio. ¿Quién es ella?, dijo finalmente, con un hilo de voz. Eugenio no la miró de inmediato. Caminó alrededor del escritorio, se sentó en su sillón de cuero y la tomó entre las manos. La contempló largo rato, en silencio. Se llama Carmen Valverde, respondió al fin. Oh, se llamaba así entonces. Iván Trogucho Olivo. ¿Y por qué estaba contigo? ¿Qué hacían en ese café? Eugenio cerró los ojos unos segundos, como si le doliera recordar. Fue hace muchos años, antes de casarme con tu madre. Carmen era la mujer que amé de verdad. Éramos jóvenes, soñadores. Nos conocimos en la universidad y nos escapábamos al Café del Príncipe cada vez que podíamos. Era nuestro refugio. ¿Y qué pasó?, insistió Iván, con los ojos clavados en los de su padre. Mi familia no la aceptó. Decían que no era apta, que su origen, su apellido, su forma de pensar no eran compatibles con lo que se esperaba de un montero. Me obligaron a alejarme. Y yo lo hice. Iván sintió un nudo en el estómago. ¿Ella sabía que ibas a casarte con otra? No al principio. Cuando se enteró, ya era tarde. Nos separamos con dolor. Pero luego, supe que estaba embarazada. Un silencio espeso se instaló en la habitación. ¿Estás diciendo que yo soy su hijo? Eugenio asintió lentamente. Sí, Carmen te dio a luz en una clínica privada. Me llamó. Quiso criarte. Pero mi familia intervino otra vez. Se llegó a un acuerdo. Yo te criaría con mi esposa. Y ella desaparecería. Iván se quedó de pie, helado. Toda su vida había estado basada en una versión incompleta de la verdad. ¿Y ella lo aceptó? No, nunca lo aceptó. Pero no tuvo elección. Iván recogió la foto con manos temblorosas y salió sin decir una palabra. Aquella noche volvió al Café del Príncipe, esta vez no para buscar respuestas, sino para respirar. Se sentó en la misma mesa del día anterior. Pidió otro café solo y miró el mural con una intensidad nueva. Sentía rabia, confusión, tristeza y sobre todo, vergüenza. No supo cuánto tiempo estuvo allí hasta que una figura se sentó frente a él. No necesitó mirarla para saber quién era. Reconocía el silencio, reconocía la calma. Carmen lo observó un instante, sin decir nada. Luego, apoyó las manos sobre la mesa y habló con voz baja. No me fallaste por no saber. Me fallaste por no mirar a los ojos. Iván levantó la mirada. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una grieta. Lo siento, dijo. Pero la frase le supo a poco. No necesito que lo sientas, respondió ella. Necesito que entiendas. Se hizo un silencio más largo, más honesto. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él al fin. Carmen suspiró. Porque no vine aquí por venganza, ni por reconocimiento. Vine a ver si valías la pena, si ese niño que perdí podía llegar a ser un hombre digno. Iván bajó la mirada. No sabía qué decir. Carmen se levantó sin prisa. Tomó su abrigo y, antes de marcharse, dijo, a veces, tocar el suelo es la única manera de volver a empezar. Y lo dejó allí, solo, con un café frío y una verdad que acababa de cambiarlo todo. Desde aquella noche en el Café del Príncipe, Iván regresó a la Torre de Cristal cada mañana, con una nueva forma de andar. Ya no caminaba con el pecho inflado ni con los ojos por encima del hombro. Caminaba como quien escucha más de lo que dice, como quien mira a los demás con la intención de comprender y no de juzgar. No había vuelto a hablar con Carmen desde entonces. Tampoco con su padre. Pero algo en él había cambiado. Aceptar la verdad no lo había derrumbado. Al contrario, le había dado una dirección. Comenzó a prestar más atención a los detalles que antes ignoraba. La forma en que los ascensores a veces tardaban más de la cuenta,
los comentarios entre técnicos sobre turnos rotos, o los saludos cruzados entre empleados que nadie parecía notar. Iván ahora era invisible, y desde esa invisibilidad veía más que nunca. Una mañana de jueves, mientras reparaba una lámpara en el pasillo del piso 6, escuchó el sonido de pasos acelerados detrás de él. Se giró apenas para ver a un joven con camisa blanca entallada y auriculares en las orejas, que se le acercaba sin mirarlo. «Apártate», técnico, dijo el joven, empujándolo ligeramente con el hombro al pasar. Iván no respondió. Ni siquiera frunció el ceño. Solo lo observó alejarse con una sonrisa triste. Lo reconoció de inmediato. Diego Serrano, un nuevo pasante que llevaba apenas una semana en la empresa. Joven, brillante, arrogante, demasiado parecido a él mismo, no tanto tiempo atrás. Unos minutos después, mientras recogía sus herramientas, Lucía Ortega se le acercó con un café en la mano. «¿Estás bien?», preguntó, señalando con la cabeza hacia el pasillo por donde se había ido Diego. «Sí», respondió Iván, tomando el café. «Solo me recordó a mí mismo. Y no fue agradable». Lucía sonrió con suavidad, pero no dijo nada más. Sabía que había cosas que cada uno debía procesar por su cuenta. Aquella tarde, Iván bajó al almacén para entregar un parte de mantenimiento. Estaba firmando los documentos cuando escuchó su nombre en voz baja. Se giró y vio a Carmen. Llevaba un abrigo gris claro y una carpeta bajo el brazo. «Ven conmigo», le dijo, sin tono de orden ni de invitación. Esta vez, como iguales. Iván la siguió por los pasillos sin decir palabra. Subieron por las escaleras de servicio hasta el piso 20, donde se encontraba una sala de reuniones secundaria. Al entrar, vio sobre la mesa una placa recién grabada. Iván Montero, director de Desarrollo Humano. No supo si debía sonreír o llorar. Solo alcanzó a preguntar: «Cata, ¿por qué?». Carmen se sentó frente a él, dejó la carpeta y respondió: «Porque no reaccionaste. Porque entendiste. Porque no buscaste excusas, ni discursos. Solo empezaste a hacer lo correcto, sin que nadie te lo pidiera». Iván asintió, sin fuerzas para hablar. «Esto no es un perdón», añadió ella. «Es una oportunidad. El perdón tendrás que ganártelo con el tiempo». «Lo sé», susurró ella. En ese instante, por la ventana, el sol de Madrid comenzaba a descender entre los edificios. La luz dorada iluminaba la placa con su nombre, y por primera vez, Iván no sintió que era un título heredado, sino uno construido desde el suelo. El auditorio de la Torre de Cristal estaba lleno. No era común que una empresa como Grupo Valverde Montero organizara ceremonias internas, pero aquella primavera lo ameritaba. Habían pasado meses desde que Iván Montero había vuelto a la empresa, y aunque muchos aún no conocían todos los detalles, lo que sí sabían era evidente. Algo había cambiado. Los pasillos estaban más limpios, los turnos más equilibrados, y por primera vez en años, se había implementado un programa de liderazgo basado en empatía, escucha activa y respeto. Iván no había tomado la dirección general, ni había exigido una oficina de lujo. Se había convertido en el director de desarrollo humano, y lo ejercía como quien cuida un jardín. Ese día, mientras se preparaban para el acto, Iván recorría el auditorio con una libreta en la mano, revisando los últimos detalles. Lista de empleados reconocidos, presentación audiovisual, lugares asignados. Vestía traje oscuro y corbata sencilla, sin reloj ni adorno visible. Su actitud era tranquila, pero sus ojos revelaban nerviosismo. Don Eugenio lo observaba desde una de las primeras filas. No se habían dicho mucho desde la conversación en el despacho, pero el orgullo silencioso del padre era evidente. Carmen, por su parte, estaba sentada junto al equipo directivo, con una expresión serena y atenta. Cuando el acto comenzó, se entregaron diplomas, se agradeció al personal de limpieza,
Se nombraron nuevos ascensos. Finalmente llegó el momento más esperado. Carmen se levantó, tomó el micrófono y caminó con paso firme hasta el centro del escenario. Hoy no vengo a hablar como socia mayoritaria, comenzó. Ni siquiera como ejecutiva. Vengo a hablar como alguien que cree profundamente en las transformaciones reales. Hizo una breve pausa. Luego, miró hacia el público. Hay quienes heredan puestos, apellidos, privilegios. Y hay quienes heredan heridas, errores y silencios. Pero lo importante no es lo que se recibe, sino lo que se elige hacer con eso. Iván, sentado a un costado, bajó la mirada. Quiero entregar este reconocimiento no por resultados financieros, ni por metas cumplidas, sino por algo más difícil. Por atreverse a cambiar, por haber tocado el suelo y decidir levantarse. Pidió a Iván que subiera al escenario. Él lo hizo despacio, con un aplauso tímido de fondo, que fue creciendo poco a poco hasta llenar la sala. Cuando Carmen le entregó la placa, añadió en voz baja, «Esto no es por tus logros, es por tu transformación». Iván la miró a los ojos, y en esa mirada había todo lo que no se habían dicho, las lágrimas contenidas, las palabras no pronunciadas, el perdón sin ceremonia. Al bajar del escenario, el público se puso de pie. Entre ellos, Diego Serrano, el joven pasante que alguna vez lo había empujado sin mirarlo, ahora lo aplaudía con una mezcla de admiración y desconcierto. Lucía Ortega, desde el fondo, sonreía discretamente. Eugenio, con los brazos cruzados y los ojos húmedos, murmuró para sí, «Ahora sí, eres mío». Esa tarde, el cielo de Madrid estaba despejado. En la plaza de Canalejas, los bancos estaban llenos de gente tomando helado. Y en el Café del Príncipe, una camarera nueva colgaba una copia enmarcada de la antigua fotografía de Eugenio y Carmen como símbolo de que algunas historias, aunque llenas de cicatrices, pueden encontrar su lugar en el mundo. Iván la vería días después, al pasar por allí con una libreta llena de ideas nuevas. Se detendría un instante, la observaría y sonreiría. Porque hay quienes nacen con todo, y aún así tienen que tocar el suelo para aprender a mirar al cielo. A veces, lo que más conmueve no es el acto grandioso, sino el gesto silencioso. Ese momento en que alguien deja de hablar y empieza a escuchar. En esta historia, un hijo no encontró el perdón en discursos ni en títulos heredados, sino en el eco de sus propias decisiones y en la mirada de una madre que jamás dejó de observar desde lejos. Si esta historia ha tocado alguna fibra de su corazón, pulse el número 1. Y si cree que hay algo que podríamos mejorar, o simplemente quiere darnos su opinión, pulse el número 0. Porque sí, a veces las heridas más profundas no se ven en la piel, sino en las palabras que no se dijeron, en los abrazos que no se dieron a tiempo, en las oportunidades que dejamos escapar por orgullo o miedo. Pero también es cierto que nunca es tarde para tender la mano, para pedir perdón, para abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Esta historia nos recuerda que el amor familiar no es perfecto, pero es resiliente, que aunque nos hayamos perdido, aunque el tiempo haya pasado, basta una chispa de humildad y otra de voluntad para encender de nuevo ese fuego que creíamos apagado. Carmen no necesitó venganza. Iván no necesitó discursos. Solo bastó una verdad, un silencio y la decisión de empezar de nuevo, no desde la cima, sino desde el suelo. A veces, el mayor acto de amor no es decir «te quiero», sino dejar que el otro tenga el espacio para cambiar. Como una lámpara encendida en una ventana lejana. Un solo gesto de compasión puede guiarnos a casa cuando ya no recordábamos el camino. Si esta historia le ha recordado a alguien, si ha despertado un recuerdo o una reflexión, tómese un momento para compartirla con quien crea que también puede necesitarla. Porque todos, en algún momento, hemos sido Iván o Carmen. Y si le ha parecido valiosa, puede suscribirse para seguir escuchando historias reales como esta, contadas con el corazón. Porque en este rincón,
Creemos que aún hay espacio para el perdón, la ternura y los nuevos comienzos.